Este mensaje, aquel día en el Calvario, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 25 de septiembre de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Dios le bendiga, hermano Neville. Muchísimas gracias. Buenos días, amigos. Es un privilegio estar aquí en el tabernáculo otra vez esta mañana para servir al Señor predicando la palabra y orando por los enfermos. Y yo estoy muy agradecido por este día. Y me quedé sorprendido al momento de entrar. Un hermano vino a mí y dijo: yo no quiero ser como el leproso indigno que fue sanado. Fue el hermano Wright. Oré por él y el Señor lo ha sanado completamente. Y él vino llorando para estrechar mi mano y para decir que él le quería dar gracias al Señor por haberlo sanado. Él quería regresar y dar gracias. Todo se le ha ido. Él está perfectamente sanado ahora. Estamos agradecidos por esos testimonios. Y Charlie, tú y el hermano Jeffries, si ustedes desean, vengan aquí al frente y ocupen estos asientos aquí al frente, y ustedes son más que bienvenidos. Así no tendrán que estar parados. El otro hermano allí, el hermano Wood, venga aquí. Y ustedes, aquí hay un par de lugarcitos aquí en la banca, así usted no tendrá que estar parado. Creo que hay un par de lugares aquí, y sí, ustedes son más que bienvenidos a venir y ocupar estos lugares. Estamos contentos. Creo que fue dicho en una ocasión, yo me alegré con los que me decían, gracias. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese es el privilegio y el gozo del cristiano, el ir a la casa del Señor. Mirando por donde quiera y viendo a muchos de mis amigos aquí esta mañana, yo estoy muy gozoso sobre esto. Estoy contento de ver aquí al hermano y a la hermana Dausch de Ohio. Veo al hermano y a la hermana Armstrong allá atrás, de muy allá de Ohio. Dios los bendiga a todos ustedes también. Y solo al mirar por donde quiera, uno ve a tantos que sería algo difícil de nombrar a todos. Hermana Hoover, de allá de Kentucky, estamos contentos de verla esta mañana, y Charlie y Nelly, hermano Jeffries y a su familia, y tantos aquí de fuera de la ciudad. Así que estamos esperando un grandioso momento en el Señor esta mañana. Esperamos que Dios se encuentre con nosotros de tal manera que bendiga nuestras almas y nos ministre las cosas de las cuales tenemos necesidad. Y mientras miro sobre la audiencia, sin nombrar a todos mis amigos aquí, me tomaría la mayor parte de la mañana nombrándolos a cada uno. Me hace sentir bien regresar a la iglesia y ver a toda la gente aquí reunida. ¿Qué será cuando lleguemos al cielo y nos reunamos allá para ese grandioso momento de compañerismo eterno para siempre, juntos alrededor del trono de Dios, y las mismísimas bendiciones que todos hemos albergado? Nosotros allí seremos hechos a su semejanza y a su imagen, y con su Espíritu sobre nosotros para adorar y servirle a Él por toda la eternidad, para nunca cansarnos. Solo piensen, no hay nada que ustedes puedan pensar que les gusta hacer, que no se cansen de hacerlo de vez en cuando. Charlie, creo que tú y yo hemos cazado ardillas más que todo lo que nos gusta hacer en relación a eso, pero tú sabes que uno se cansa de hacerlo. Y a mí me gusta escalar, ir a las montañas y solo escalar, pero me canso algunas veces y quiero hacer algo más. Y me gusta manejar. Algunas veces me siento algo cansado y debilitado y con los nervios de punta. Yo solo me subo en mi automóvil y me voy. Me agarro del volante yendo por la carretera cantando. Estoy tan contento que puedo decir que yo soy uno de ellos o algo, solo agarrado de ese volante y cantando y marcando el ritmo con mi pie y gritando. Y bueno, yo después de un rato me canso.
Y luego me regreso a casa y empiezo algo más, pero cuando empecemos a adorar a Dios en ese nuevo reino, nunca habrá un momento de cansancio. Solo siempre será una bendición que continúe y continúa, pero por supuesto seremos cambiados entonces, no seremos como somos ahora, seremos diferentes criaturas, diferentes de lo que somos en este momento. Así que estamos contentos. Yo ahorita estaba pensando, yo no sé si alguna vez cité esto o no, el hermano Charlie hace tiempo, yo estaba allá en Kentucky con él y él dijo, hermano Branham, ¿crees tú que en el milenio tú y yo cazaremos ardillas? Yo dije, no creo, Charlie. Él dijo, bueno, nos gusta tanto. Dijo, ¿piensas que lo haremos cuando estemos en el milenio? Yo dije, no, nada será matado en el milenio. Y él dijo, bueno, nos gusta. Yo dije, Charlie, ¿qué si yo te pudiera convencer que en un tiempo tú eras un cerdo y fuiste elevado a ser un ser más elevado, a ser un ser humano, y dirías alguna vez quisieras regresar y disfrutar los placeres de un cerdo? Dijo, no. Yo dije, ¿ves? Tú estás mucho más elevado que un cerdo ahora, como humano, que nunca querrás ser más un cerdo. Yo dije, ahora multiplica eso por 10,000. Y eso es lo que tú serás cuando seas cambiado de aquí a lo que tú serás. Tú nunca querrás ser humano otra vez. Correcto, será algo diferente. Estoy tan contento solo por pensar de ello, sabiendo que algún día estaremos en un nivel más elevado. Bueno, ahora, si es la voluntad del Señor, el próximo domingo, que será como luego tengo que partir para Wyoming con un buen amigo, o mejor dicho, partir a Idaho con un buen amigo mío, el hermano Minor Arganbright, el hermano Clayton Sanmore y los hombres cristianos de negocio. La próxima semana, la semana después de la próxima, será el 7. Debo estar en Dallas, Texas, en la convención de la voz de sanidad, y hablaré en la noche del día 7. Y luego voy a regresar para ir a Idaho con el hermano Arganbright y los hombres cristianos de negocio. Y quizás tenga una noche en Minneapolis antes que partamos, y luego un desayuno de los hombres cristianos de negocio. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo en la mañana quiero regresar aquí al tabernáculo otra vez, y si es posible, y sea la voluntad del Señor, quiero hablar sobre el tema de el torbellino en el viento. Si el Señor lo permite. Parecía estar en mi corazón toda la semana, y la otra mañana, muy temprano, como a las 4 de la mañana, yo desperté y me vino este pensamiento: aquel día en el Calvario. Y yo quiero hablar sobre eso esta mañana. Aquel día en el Calvario. Y ahora, para esta lectura, abramos ahora en nuestras Biblias, en la Escritura, al Evangelio de San Mateo, el capítulo 27, y empezaremos con el versículo 27, y leeremos una porción de esta Escritura para nuestra base. Y entonces empezaremos rápidamente, y después del servicio de predicación, entonces vamos a orar por los enfermos. Y yo, desde la última vez aquí, solo al estar asentando el patrón de mi nuevo tipo de ministerio, yo recibí más testimonios de esa reunión que lo que yo he recibido en cualquiera de ellas por mucho tiempo. ¿Hay algo al respecto? Que uno debe contactar a la persona, sin importar cuánto sobrenatural sea mostrado. Pero ven, la sanidad tiene que descansar sobre la fe del individuo. Ahora, si el individuo tiene fe y ellos ven el Espíritu Santo pasar sobre la audiencia y decir que tales y tales cosas sucedieron y que su nombre es tal y usted viene de tal y tal lugar, y usted ha hecho una cierta cosa y será de esta manera.
y ver todo eso suceder exactamente de esa manera, con todo esto el individuo sentado allí debería mirar y decir, eso tiene que ser Dios, yo acepto mi sanidad. Pero en lugar de eso, el individuo dice, ponga sus manos sobre mí y ore por mí para que sea sanado. Pero de esa manera se nos enseña aquí, en América, y así que el creer eso, y eso es ciertamente escritural. Pero ahora encontramos que en África y en diferentes lugares dejen que suceda algo así, y toda la audiencia se esfuerza a alcanzar eso al mismo tiempo, y acepta su sanidad, porque ellos no han sido enseñados nada. Ven, a ellos ni siquiera se les ha sido enseñado sanidad, y entonces cuando ellos ven eso, saben que hay un Dios que vive, y si Él vive, Él es supremo, y Él sana, y eso es todo, porque ya está puesta la base, el fundamento de que Él es un sanador y sana a la gente. Entonces, cuando ellos ven la presencia de Él obrando por medio de su iglesia, entonces dicen, eso lo concluye, eso es todo lo que necesitamos. Pero nosotros hemos sido enseñados de poner manos sobre los enfermos y cosas como esas. Esa es la razón que no obra también en América. Ahora recuerden, el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, el hermano Neville lo anunciará, por supuesto, si es un torbellino en el viento. Ahora, les he dado un tiempecito para que abran en sus escrituras, en Mateo 27, empecemos a leer en el versículo 27 del Evangelio de San Mateo. Ahora escuchen atentamente a la lectura. Y los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Sentados, le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios.
Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, a gran voz entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Señor, sabemos que tú eres Dios. Y después de leer esta sagrada y santa palabra, todavía podemos ver que tu naturaleza no ha cambiado. Tú siempre eres Dios. Y parecía que Jesús no iba a recibir ninguna ayuda. Cuando Él fue tomado por manos de inicuos y fue cortado a pedazos y escupido y escarnecido y estaba colgado en la cruz sangrando, muriendo, y parecía que no había ayuda en ninguna parte, a tal grado que Él mismo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tú actúas en el momento en el que nada más puede actuar. Se nos ha dicho, Señor, que si tenemos algunos ríos que no podemos cruzar, si tenemos algunas montañas que no podemos atravesar, que Dios se especializa en hacer cosas que otros no pueden hacer. Tú eres un especialista en el oficio, pues tú sabes la razón de aquel día en el Calvario. Tú, siendo Dios el infinito, supiste que esa hora debía llegar. Pero cuando fue cumplida, entonces tú mostraste que eras Dios. Tú mostraste quién era el jefe. Tú sacudiste la tierra y salieron los santos que dormían en la tierra. Tú oscureciste el sol y la noche, como en la oscuridad de la noche, mostrando que tú eras Dios, pero parecías estar silente por mucho tiempo. Que de esto saquemos esta conclusión, que mientras estemos caminando en el Espíritu, guiados por la mano de Dios, no importa lo que parezca estar mal, aunque estemos enfrentando al Calvario, Dios hablará en la hora correcta, en el tiempo correcto. Ahora, Dios Padre, pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas, y pedimos que tu Espíritu nos guíe. Guíanos como la paloma guió al cordero, que seamos obedientes
a lo que sea que nos pudiera suceder, sabiendo esto, que Dios obra todas las cosas para bien y sabiendo que todo estará bien. Sé con nosotros hoy en este servicio. Pedimos que tú salves a aquellos que están en condición para ser salvados y que están buscando salvación. Llena a esos con vida eterna, los cuales están buscando eso. Te pedimos que tú sanes a aquellos que están enfermos y afligidos, que han venido buscando sanidad. Y te adoraremos por eso. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, para hablar esta mañana, les queremos llamar la atención a un texto que he escogido para hablar de él, aquel día en el Calvario. Pareciera que estaría un poquito fuera de sazón. Esto debería ser predicado en el Viernes Santo. El Calvario debería ser recordado cada día. Y hemos oído tanto al respecto, leído tanto al respecto. Los predicadores han predicado sobre ello desde el principio del tiempo. Los cantores han cantado de ello a través de las edades. Los profetas lo predijeron 4,000 años antes que sucediera. Y los profetas de este día apuntan al pasado cuando sucedió. Es un día tan importante. Es uno de los días más importantes de todos los días que Dios alguna vez permitió que amaneciera en la tierra. Y si es tan importante para la raza humana, el Calvario, yo pienso que es bueno que nosotros vayamos al pasado y lo examinemos y veamos exactamente qué significa para nosotros. Porque yo estoy seguro, en esta hora tan tarde en la que estamos viviendo, que estamos buscando todo lo que es importante para Dios que podamos saber y todo lo que podamos encontrar, estamos aquí para aprender de ello, para ver lo que es para nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros y ver lo que Él ha prometido hacer por nosotros. Y para eso es que nosotros venimos a la iglesia. Esa es la razón que el predicador predica. Esa es la razón que él estudia y medita en las Escrituras y busca inspiración. Es porque él es un siervo público para el pueblo de Dios. Y él está tratando de encontrar algo que Dios le diría a su pueblo. Algo que los ayudaría. Quizás pudiera ser para condenarlos en sus pecados, pero sería una ayuda para levantarlos para que ellos pudieran dejar sus pecados y luego levantarse para servir al Señor. Y los ministros deberían buscar estas cosas. Si este día es tan importante, si es uno de los días más grandiosos, miremos a 3 cosas diferentes que ese día significa para nosotros. Pudiéramos tomar cientos, pero esta mañana yo solo he escogido 3 diferentes cosas vitales que queremos mirar por unos cuantos momentos que siguen, lo que significa el Calvario para nosotros. Y yo pido que condene a todo pecador que esté presente, que haga que todo santo se arrodille, que haga que toda persona enferma levante su rostro a Dios y se vaya sanado, que todo pecador sea salvado, que todo descarriado regrese y se avergüence de él mismo, y que todo santo se regocije y tome nueva esperanza y nueva esperanza. La gran cosa importante que el Calvario significa para nosotros y el mundo es que concluyó la cuestión del pecado de una vez por todas. El hombre fue encontrado culpable de pecado, y el pecado fue una pena que ningún hombre podía pagar.
La pena fue tan grande al grado que no había nadie que podía pagar la pena. Yo verdaderamente creo que Dios lo ordenó de esa manera, que la pena fuera tan grande que ningún hombre la pudiera pagar, para que él mismo la pudiera pagar. Ahora, la pena del pecado era muerte. Todos fuimos concebidos en pecado, formados en maldad, y venimos al mundo hablando mentiras. Por lo tanto, no había ninguno de nosotros que fuera digno, ni podían encontrar uno en la tierra que fuera digno. Y el pecado no empezó en la tierra. El pecado empezó en el cielo. Lucifer, el diablo, era una criatura condenada por su desobediencia, aún antes que él llegara a la tierra. El pecado empezó en el cielo, en donde Dios puso a los ángeles y demás sobre las mismas bases que Él puso a los seres humanos. El conocimiento, el árbol del conocimiento, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, en donde el hombre podía hacer su escogimiento. Y cuando a Lucifer se le dio la preeminencia para hacer su escogimiento, él quiso algo mejor que lo que Dios tenía. Eso empezó el problema. Y había un requisito para el pecado. El requisito era muerte. La muerte era la pena. Y esa es, pudiéramos entrar en grandes detalles sobre esto, porque yo creo que hay una sola muerte. Hay una sola vida. Yo creo que un hombre que tiene vida eterna nunca puede morir. Y creo que hay una completa aniquilación de esa alma que pecare. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. No el hombre, sino el alma que pecare. Así que Satanás de seguro debe morir para ser completamente destruido. ¿Cómo estoy en desacuerdo con el universalista que dice que Satanás será salvo? Él pecó, y él es el originador del pecado. Su alma pecó, y él era un espíritu. Ese espíritu será totalmente aniquilado. No quedará nada de él. Y cuando el pecado llegó a la tierra, allá en el principio, como una sábana de negrura cayendo de los cielos, eso literalmente paralizó la tierra. Metió a toda criatura en la tierra y a toda la creación de Dios en esclavitud. El hombre estaba bajo esclavitud de muerte, enfermedad, problemas, pesares. Toda la naturaleza cayó con eso. El pecado fue un anestésico que de hecho paralizó la tierra. Nosotros estábamos aquí sin esperanza, porque toda criatura en la tierra estaba sujeta a eso. Y todos los que nacían en la tierra estaban sujetos a eso. Así que tenía que venir de algún lugar en donde no había pecado. No podía venir de la tierra. Uno de nosotros no podía redimir al otro. Tenía que venir de otro. Por lo tanto, cuando el hombre realizó que estaba separado de su Dios, él llegó a ser un vagabundo. Ellos lloraron, clamaron, se afanaron, vagaron por las montañas y por los desiertos,
buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque él sabía que si él alguna vez regresaba a la presencia de Dios, él no podría hablar con él. Pero no había manera para regresar. Él se perdió. Él no sabía en qué dirección voltear. Así que él solo optó por vagar, tratando de encontrar alguna parte para poder encontrar el camino de regreso a ese lugar. Algo dentro de él le decía que provenía de un lugar que era perfecto. No hay una persona aquí en esta audiencia visible en esta mañana o en la audiencia de la cinta magnética que irá alrededor de todo el mundo. No hay uno aquí o en alguna parte que no busque esa perfección. Ustedes pagan sus cuentas y piensan que eso lo concluirá. Cuando ustedes pagan sus cuentas, entonces hay alguien que se enferma en su familia. Cuando sana de la enfermedad, entonces ustedes tienen más cuentas que pagar. Cuando menos piensan ustedes, su cabello se está tornando gris y entonces ustedes quieren regresar a ser jóvenes. Y siempre hay algo todo el tiempo, constantemente, debido a esa onda de pecado. Pero en su corazón, debido a que ustedes buscan eso, muestra que hay una perfección en alguna parte. En alguna parte hay algo. Esa es la razón que muchas veces hoy un pecador todavía anda vagando. Una hermosa muchacha se cortará los rizos de su cabello para ser popular. Se pintará su cara para mirarse bonita. Se pondrá ropa para mostrar la forma de su cuerpo, porque es la única cosa que ella puede encontrar. Está buscando alguna parte para tratar de encontrar algo que vuelva a ella. Si es que ella puede hacer que el hombre le silbe, le mueva la mano en saludo, coquetea con ella, el joven hará la misma cosa a la mujer. Se trata de hacer atractivo a ella. Los vecinos edifican una casa y la arreglan de una cierta manera, porque se mira un poquito mejor que la casa de su vecino. Todo el tiempo estamos buscando algo, y siempre hay algo un poquito mejor que eso. La muchacha encontrará a otra muchacha que es más popular que ella. El vecino encontrará una casa que se mira mejor que la suya. La mujer encontrará otra mujer vestida de una cierta manera que se mira mejor que la manera que ella viste. Es algo en nosotros que está buscando algo y muestra que estamos perdidos. Queremos encontrar ese algo que nos traerá esa satisfacción, que llenará ese lugar de hambre allí adentro. Pero parece que no lo podemos encontrar. Los seres humanos lo intentaron por todas las edades. Ellos lloraron por ello, ellos clamaron. Ellos hicieron todo lo que podían hacer, pero todavía no lo encontraron vagando por el mundo. Finalmente un día, ese fue aquel día en el Calvario. Hubo uno que descendió de la gloria. Uno nombrado Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino de la gloria, y el Calvario fue formado. Ese fue el día que el precio fue pagado, y la cuestión del pecado fue concluida para siempre, y abrió el camino para esta cosa por la que estamos hambrientos y sedientos. Eso trajo un lugar de satisfacción. No hay hombre que alguna vez haya visitado el Calvario y haya visto de la manera que fue, que pueda ser el mismo. Todo lo que él alguna vez deseó o anheló es cumplido cuando él alcanza ese lugar. Fue un día tan importante y una cosa tan importante
que sacudió al mundo. Sacudió el mundo como nunca fue sacudido antes. Cuando Jesús murió en el Calvario y pagó la cuestión del pecado, este mundo pecaminoso tuvo un apagón. El sol se ocultó a la mitad del día y tuvo una postración nerviosa. Las rocas se partieron, las montañas se sacudieron y los cuerpos muertos salieron del sepulcro. ¿Qué hizo eso? Dios se apuntó hacia el Calvario. Él hirió para siempre a ese animal llamado Satanás. Él ahora ha estado más fiero desde entonces, porque eso trajo luz a la raza humana. Y cualquiera sabe que un animal herido es el más fiero, arrastrándose con su espalda quebrada. Ahora, Satanás fue sacado fuera de combate en el Calvario. La tierra lo probó que fue así. El precio más grande que alguna vez fue pagado, y el único que lo podía pagar, vino y lo hizo en el Calvario. Allí fue, en donde el gran precio fue pagado. Esa es una de las cosas. Dios lo había requerido, ningún hombre era digno, ningún hombre era capaz, ningún hombre lo podía hacer. Y Dios mismo vino y fue hecho humano y vivió una vida humana bajo deseos humanos y fue crucificado en el Calvario, allí, cuando Satanás pensó que él no lo haría, que él no lo soportaría. Él fue al Getsemaní y toda tentación que cualquier hombre alguna vez enfrentó, él soportó como todo hombre, pero él pagó el precio. Y eso es lo que oscureció la tierra, como un anestésico para una operación. Cuando un doctor le da a un hombre un anestésico, lo hace para dormirlo primero, antes que él pueda hacer la operación. Y cuando Dios operó a la iglesia, el mundo recibió un anestésico. La naturaleza tuvo una convulsión. Con razón, Dios en carne humana estaba muriendo. Era la hora por la que el mundo había esperado. Sin embargo, muchos de ellos no lo sabían, así como es hoy en día. Muchos han buscado estas cosas y sin embargo no las reconocen. Ellos no comprenden el camino de escape. Todavía están tratando de buscar los placeres y las cosas del mundo, tratando de encontrar su camino de escape. Había habido muchos letreros que apuntaron a ese día, muchos grandes tipos. Habían sido tipificados por medio del cordero, por el buey, por la tórtola, y todas estas cosas, pero aún no lo pudieron romper. No pudieron romper ese agarre de muerte, porque Satanás poseía la tierra. Las mismísimas piedras sobre las que él en una ocasión caminaba de un lado al otro en la tierra en azufre ardiendo. Lucifer era el hijo de la mañana y él caminaba en la tierra cuando era un volcán ardiendo. Esas mismas piedras que se habían enfriado cuando Jesús murió en el Calvario fueron eructadas de la tierra. El precio fue pagado y la esclavitud de Satanás fue rota. Dios la puso de nuevo en las manos del hombre. Un camino de regreso a lo que él estaba buscando. Él ya no tenía que llorar más. Eso, cuando él quebró el espinazo de Satanás, allá en el Calvario, el espinazo del pecado y de la enfermedad, de todo ser mortal en la tierra, y lo llevó de nuevo dentro de la presencia de Dios, con los pecados perdonados. ¡Aleluya! Nuestros pecados están perdonados. Ya no puede Satanás oscurecernos más de Dios. Hay un camino que se abrió. Hay un teléfono que está allí. Hay una línea a la gloria. Trae a toda persona al alcance de esa línea. Si un hombre está lleno de pecado, él lo conectó con la central telefónica antigua. Él puede ser perdonado de ese pecado. No únicamente eso, sino que ese pecado está pagado. Gloria. Usted no tiene que decir, yo no soy digno. Seguro que usted no lo es. Usted nunca lo pudiera hacer. Pero uno digno tomó su lugar. Usted está libre. Usted ya no tiene que vagar más.
Usted no tiene que ser un hombre buscador de placer aquí en la tierra, porque hay una fuente llena con sangre sacada de las venas de Manuel, en donde los pecadores que se sumergen en el torrente pierden todas sus manchas de culpabilidad. Usted no tiene que estar perdido. Hay una calzada y un camino, y es llamado el camino de santidad. El inmundo no pasa por él, porque primero tiene que ir a la fuente, y luego él entra en la calzada. Él rompió los poderes de Satanás. Él abrió las puertas de la prisión del infierno. Todo hombre que estaba encerrado en la prisión en esta tierra temía que cuando él muriera, lo que la muerte sería para él. Pero en el Calvario, él abrió esas puertas de la celda y libertó a todo cautivo. Usted ya no tiene que ser despedazado por el pecado. Usted ya no tiene que rendir sus miembros al pecado, bebiendo, fumando, apostando, diciendo mentiras. Usted puede ser honesto, justo y recto. Y Satanás no puede hacer nada al respecto, porque usted está aferrado de una línea de vida. Está anclada en la roca de las edades. Nada lo puede apartar de eso. Ni vientos lo pueden apartar de eso. Ni nada, ni aun la muerte misma, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que significó el Calvario. Los hombres que estaban en esclavitud fueron libertados. Los hombres que una vez estuvieron bajo el temor de la muerte ya no tienen que temer la muerte. Un hombre que anhela una ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él se puede subir en la calzada y fijar su rostro hacia el cielo, porque Él está libre. Aleluya. Él está redimido. Él ya no necesita vagar más, porque hay una manera de saber si usted está bien o no. Dios nos da vida. Nuestros pecados están borrados. Aquel día en el Calvario pagó el precio. Cuando vemos todo eso, con razón, el poeta escribió, estando entre rocas que se partían y cielos que se oscurecían, mi Salvador inclinó su rostro y murió. La apertura del velo reveló el camino a los gozos y al día sin fin del cielo. Abraham ya no tenía que vagar cruzando el país buscando una ciudad. El pecador ya no se tiene que preguntar más si él puede ser salvo o no. El hombre enfermo no se tiene que preguntar si él puede ser sanado o no. La apertura del velo, aquel día en el Calvario, reveló el camino a una victoria total. Dios nos dio los poderes de su Espíritu para vivir triunfantemente sobre todas estas cosas. Únicamente se nos pide que lo creamos, que sucedió aquel día en el Calvario. Nunca hubo un día como ese. Nunca habrá uno como ese. Ya no es necesario. El precio está pagado y estamos redimidos. Gracias a Dios. Estamos redimidos. Usted ya no se tiene que preguntar respecto a eso. Ya no se tiene que imaginar al respecto. Todo se le fue quitado. El velo ha sido recorrido, la cortina, y estamos establecidos en un camino para no preguntarnos más, sino para creer y solo para caminar hacia adelante. Caminamos entrando en la mera presencia de Dios. Abraham sabía y otros sabían que mientras ellos estaban buscando la ciudad, ellos sabían que eran de alguna parte. Algo había sucedido. Ellos estaban viviendo en una tierra paralizada. Venían los terremotos, venían las tormentas, guerras y matanzas. El lobo y el cordero se alimentaban del uno y el otro. Mejor dicho, el lobo se alimentaba del cordero y el león se comía al buey. No se miraba bien. Había algo mal. Ellos sabían que había algo mal. El hombre, el hermano mataba al hermano.
El padre mataba al hijo, el hijo mataba al padre. Había algo mal. Él se está envejeciendo, él se está muriendo, él se está debilitando. La enfermedad está sobre él. Él está en esclavitud, los árboles crecen, pero no son inmortales, ellos mueren. Las montañas cambian. Los mares se secan. Las aguas faltan. Había algo mal. Y él buscó un lugar, una ciudad en donde eso ya no sucederá. Él sabía que si alguna vez podía regresar a estar en la presencia del que lo hizo bien, él lo podía hablar con él. Oh, qué privilegio, pecador, es en esta mañana saber que usted tiene el camino ahora. Aquel día en el Calvario abrió el camino. Todo lo que esos patriarcas buscaron y anhelaron, el Calvario se lo dio a usted gratuitamente. ¿Cómo lo pudiera usted rechazar? ¿Cómo lo pudiera usted rechazar para unirse a una denominación? ¿Cómo lo pudiera usted rechazar para sustituirlo por algo? ¿Por los placeres del mundo? ¿Por qué no lo acepta? La apertura del velo trae al hombre de nuevo dentro de la presencia de Dios, sin pecado en él de ninguna clase, y establece un camino delante de él para la cosa que él está buscando: el cielo, la gloria, la paz, la vida eterna, todo justo delante de él. Aquel día fue el golpe mortal para el poder de Satanás. Concluyó todo. Y yo lo puedo ver a él allí. Él era el Cordero del Edén, desde la primerísima sombra que salió de él. Cuando Abel por fe ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, él debió de haber atado una vid en el cuello del Cordero. Lo llevó a la roca. Tomó una piedra en su mano con una lanza, tiró su cabecita hacia atrás y lo cortó y lo tajó hasta que murió. Y su lana se bañó con su propia sangre, él se revolcó en su propia sangre. Eso era una sombra. Pero aquel día en el Calvario no fue un cordero de esta tierra, sino que fue el Cordero de Dios, el que estaba muriendo, revolcándose en su propia sangre. Él fue tajado, cortado, golpeado, escupido, golpeado fuertemente, abofeteado y todo por el mundo. Y la sangre cayendo de sus guedejas. Cuando el Cordero de Abel murió hablando en un lenguaje que Abel no podía entender. Estaba balando. Y cuando el Cordero de Dios murió aquel día en el Calvario, él habló en un lenguaje que nadie lo entendió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el Cordero de Dios, tajado a pedazos, cortado a pedazos. Él era el mismísimo Cordero que Abel tenía en mente. Cuando él vio la simiente prometida de la mujer, él era el Cordero que Daniel vio, que fue cortada de la montaña sin manos. Él era la rueda en medio de rueda para los profetas. Todo lo que ellos habían visto previamente fue cumplido en aquel día en el Calvario. Eso produjo la gran cosa. Eso quebró el espinazo de Satanás. Primero deberíamos buscar qué significó aquel día. Segundo, deberíamos ver qué ha hecho aquel día por nosotros. Ahora, ¿qué hizo por nosotros? Ahora, tercero, miremos qué debemos hacer nosotros por aquel día. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, lo deberíamos examinar, porque es un gran día, el más grande de todos los días. El precio del pecado fue concluido. El poder de Satanás fue roto. Y ahora queremos ver qué deberíamos hacer en respuesta. Ahora, en respuesta, cuando Jesús murió en el Calvario aquel día, Él no solamente pagó el precio por nuestros pecados,
sino que también pagó el precio e hizo un camino para que nosotros lo pudiéramos seguir a Él. Pues nosotros, siendo los Adanes caídos, que han sido redimidos, así como el Espíritu dio a Adán, al primer Adán, por el Espíritu, que tenía control de toda la naturaleza. Entonces nosotros, el segundo Adán, o mejor dicho, el hombre de la tierra, que ha sido redimido por Cristo, desde aquel día en el Calvario, lo puede seguir a Él. Ahora, cuando Él murió en el Calvario, Él abrió un camino. Él entregó su Espíritu, el Espíritu Santo, al cual envió de regreso a la tierra para que ustedes y yo viviéramos por Él. Eso es lo que el Calvario significa para nosotros, seguirlo a Él. Primero examinarlo, ver qué hizo por nosotros, y ahora qué deberíamos hacer nosotros tocante a ello. ¿Qué deberíamos hacer ustedes y yo? Ahora decimos, bueno, yo aprecio eso, está muy bien, pero lo tenemos que aceptar. Y para aceptarlo, es aceptar su persona, Cristo en nuestros corazones. Entonces, somos libres de pecado. Por lo tanto, no hay cadenas de pecado colgando de nosotros en lo absoluto. Dios, como si nunca hubiéramos pecado. El sacrificio perfecto nos hizo perfectos. Pues Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces no hay nada más que hacer, sino que somos hechos perfectos en la presencia de Dios. Ahora, ahí es en donde perdemos nuestra posición. Si no vigilamos, si procuramos mirar hacia el pasado, a lo que éramos, pero mientras miremos el pasado, a lo que éramos, el sacrificio no significa nada para nosotros. ¿Oh, no lo pueden ver, iglesia? Yo no intentaría el trabajo, yo no puedo, y ni tampoco ustedes pueden. No hay necesidad de intentar. Ustedes están perdidos para empezar mientras miren a lo que ustedes han hecho. Pero no miren a lo que ustedes han hecho, sino miren a lo que aquel día en el Calvario hizo por ustedes. Pagó su precio. Concluyó la cuestión. Sus pecados, siendo como la grana, son tan blancos como la nieve. Siendo rojos como el carmesí, son tan blancos como la lana. Entonces ustedes no tienen pecado. Ustedes están perfectamente sin pecado. No importa lo que ustedes hicieron o lo que ustedes hagan, ustedes todavía están sin pecado mientras hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador. Sus pecados son perdonados. Todo lo que es perdonado es remitido y se ha olvidado al respecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Les da a ustedes, después de esa condición, su espíritu para que lo sigan a Él. Y hacer lo que Él hizo para otros que están siguiendo adelante. Él solo fue un solo hombre, el hombre perfecto. Él dio su vida. Y Él fue un ejemplo para ustedes. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora, la primera cosa que yo quiero decir es que Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue empleada para otros. Eso es perfectamente vida eterna. Cuando usted dice que va a la iglesia y hace cosas buenas, eso está bien. Pero cuando usted vive para sí mismo, usted no tiene vida eterna. Vida eterna es vivir para otros. Eso lo probó cuando vino en el Cordero de Dios. Él vivió y tuvo vida eterna porque Él no vivió para sí mismo, Él vivió para otros. Y usted recibe vida eterna por medio de recibir aquel día, y usted ya no vive para usted mismo, usted vive para otros. Alguien dijo, ¿cómo puede usted tolerar y dejar que cualquiera lo llame a usted nombres tan malos? Ustedes no viven para ustedes mismos, ustedes viven para otros para que puedan redimir a ese hombre. Ustedes llegan a ser hijos. Y el problema de eso es que la iglesia ha olvidado que ellos eran hijos. Ustedes son hijos. Ustedes están tomando el lugar de Cristo. Ustedes son hijos, así que no vivan para ustedes mismos, vivan para otros. Bueno, hermano Branham, yo puedo vivir por ese hombre porque verdaderamente es un hombre amable, eso no es. Viva para aquel hombre que lo odia. Viva para aquella persona que lo mataría si pudiera. Eso es lo que le hicieron a él.
Ellos lo mataron y Él murió para poder salvarlos. Eso es vida eterna. Cuando usted recibe eso en su seno, usted entonces está encarando el cielo. Pero usted sacrifica sus propias cosas. Las cede como la oveja cede su lana. Usted mira hacia el Calvario. Yo espero que esto les ayude a entrar en un lugar. Eso es lo que el tabernáculo, lo que toda la gente tiene que hacer, es darse cuenta lo que ustedes son y cuál es el propósito. La iglesia no es ir a la iglesia solo para tocar música y cantar alabanzas. La iglesia es un lugar de corrección. El juicio empieza en la casa de Dios. Debemos considerarnos muertos a nosotros mismos y vivos en Cristo. Entonces Él abrió el camino para que pudiéramos sacrificarnos a nosotros mismos para su servicio, para seguirlo a Él. Si lo seguimos a Él, vivimos la vida que Él vivió. Eso es maravilloso. Jesús lo dijo y habló de ello. Permítanme darles a ustedes unas cuantas citas sobre eso. Escuchen atentamente. No fallen en captar esto. Jesús dijo que en aquel día Él separaría a la gente como a ovejas y a cabritos, y que Él le diría a los cabritos, pónganse a mi izquierda, y a las ovejas, pónganse a mi derecha. Y Él le dijo a los cabritos, apartaos de mí, porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve enfermo y no me visitasteis. Así que apartaos de mí. Y a las ovejas Él dijo, yo tuve hambre y me disteis de comer. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y tú me ministraste. Y fíjense, no fallen en captar esto, iglesia. Guarden esto en su corazón para siempre. Fue hecho tan inconscientemente. La gente no lo hace por una obligación. Un hombre que le da algo a usted porque él lo debe hacer. Un hombre que le da de comer porque él lo debe hacer. Él tiene una idea egoísta. Debería ser su mismísima vida, sus mismísimas acciones. Fue tan sorprendente para estas ovejas que ellas dijeron, Señor, ¿cuándo estuviste hambriento y no te sustentamos? Mejor dicho, ¿cuándo estuviste hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo estuviste desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo estuviste sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo estuviste enfermo y te ministramos? Fue hecho tan automáticamente, lo hicieron por amor. Sus vidas solo lo vivían. Dios permite que la gente vea lo que el Calvario hizo para nosotros. Fue hecho tan automáticamente. ¿Cuándo estuviste así, Señor? Nunca supimos eso. Mira lo que Jesús al voltear dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Una vida generosa, sin pensarlo dos veces, sin pensar al respecto, sino que usted está tan muerto a las cosas de este mundo y tan vivo en Cristo, y caminando así en el camino, que estas cosas son sencillamente una cosa automática. Ustedes simplemente las hacen. No decir, bueno, el Señor querrá que yo haga eso. No es eso, sencillamente usted es parte de Él. Su espíritu está en usted. Y usted actúa de la manera que Él actuó. ¿Lo captan ustedes? Hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre.
sencillamente de sus corazones, gratuitamente. Ahora, aquel día en el Calvario pagó ese precio para que pudiéramos ser de esa manera. No para decir, ¿sabes qué? A la viuda Jones en una ocasión se le acabó el carbón. Y yo fui y le compré carbón. Déjame decirte, vi a un hermano que necesitaba un traje y fui y le compré un traje. Bendito Dios, yo soy cristiano. Oh, qué cosa. Persona egoísta, pobre y miserable. Ustedes son unos hipócritas. No permitan que la diestra sepa lo que la siniestra está haciendo, ni la siniestra sepa lo que la diestra está haciendo. Sencillamente tan muerto en Cristo que automáticamente usted lo hace de todas maneras. Es su naturaleza, es su hechura. Usted lo hace de todas maneras. Sencillamente es la vida que vive en usted. Usted está completamente rendido a ese espíritu y sencillamente él mismo vive en usted. Oh, ¿sienten ustedes ese espíritu bendito? Esa vida. No vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Sencillamente, tan automáticamente. Bueno, déjeme decirle, hermano Branham, nosotros aquí somos cristianos, ayudamos a esta gente, ayudamos a esa gente. Oh, qué cosa. Les debería dar vergüenza. Eso no es cristianismo. El cristianismo es lo que se hace automáticamente si es que algo se tiene que hacer. Y usted sencillamente se olvida al respecto, todo al respecto, va y lo hace. Cristo completamente rindió su vida a Dios. Él mismo se dio como un siervo público para la gente. Él dio su vida gratuitamente. Él no lo tenía que hacer. Él no lo hizo de mala gana. Él nos dijo, mira hermano, todos ustedes deberían pensar mucho de mí porque yo vine a morir por ustedes. Él nunca dijo una palabra al respecto. Él murió de todas maneras porque era Dios en él. Es Dios en ustedes. Es Dios en mí. Lo que nos hace vivir por otros. Los cabritos en un lado, uno de ellos dirá, bueno, Señor, yo hice esto, y Señor, yo hice eso. Él dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Si la iglesia puede alguna vez llegar a esos hechos fundamentales, que no es algo que ustedes tratan de hacer, que ustedes mismos elaboran para hacerlo, sino es algo que nace en ustedes. Perdónenme, mis amigos pentecostales. Yo soy pentecostal. Pero mis amigos pentecostales han llegado a un punto en donde tiene que haber mucha música rápida, el sonar de alguna banda, o palmeando manos o panderetas, para producir un grito. Eso es solo emoción. Ellos tocan las bandas antes de salir a la batalla, para meter a la gente en la emoción de la batalla. Yo creo en música, yo creo en palmear las manos, yo creo en estas cosas. Eso es exactamente verdad. Deberíamos tener eso. Pero ustedes han dejado las grandes cosas sin hacer. Es esa vida de sacrificio propio, que Dios vive en ustedes, automáticamente haciendo lo que es correcto porque es correcto, solo siguiendo hacia adelante, ni siquiera pensando nada tocante a eso, solo viviéndola. Entonces observen, ustedes vean lo que está sucediendo. Ustedes solo, no, ustedes están en el camino. Eso es lo que significa el Calvario para ustedes. Están en el camino que se abrió aquel día para ustedes. Miren, ahora recuerden, ustedes no pueden ser mitad cabrito y mitad oveja. Ellos no se mezclan. Ahora, hay mucha gente que dice, sí, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una organización en nuestro grupo, ayudamos al pobre, hacemos esto, eso está bien. Pero ustedes están tocando su propia trompeta tocante a eso. No hagan eso. Ustedes den sus limosnas en secreto. Jesús dijo, sencillamente debe ser algo automático para ustedes. No es más que ir y tomar un trago de agua si ustedes están sedientos. Si el hombre que está junto a usted está sediento, usted piensa también en él. La necesidad del hombre junto a usted. Usted piensa tocante a él como su propia necesidad y no presta atención a eso, solo lo vive. Ahora, ustedes no pueden ser mitad oveja y mitad cabrito. Así que si ustedes dicen, bueno, nuestra iglesia tiene una organización, damos a los pobres, hacemos esto y hacemos eso y hacemos lo otro. Si ustedes tienen eso, sin lo otro, sin la vida de Cristo en ustedes, ustedes absolutamente lo están haciendo en vano. Jesús, Pablo dijo en 1 Corintios 13, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado como un sacrificio, de nada me sirve. Ahora, esto es duro, pero es verdad. Ustedes tienen que llegar a esa realidad.
reconozcan lo que el Calvario hizo por ustedes. Nosotros lo miramos y decimos, oh, sí, eso está bien. Eso no es. Si ese Hijo de Dios tuvo que ir al Calvario para ser crucificado, todo hijo que viene debe ir al Calvario. Él también debe tener un Calvario. Ustedes deben tener aquel día en el Calvario. Yo tengo que tener aquel día en el Calvario. Eso concluye la cuestión del pecado. No estrechar manos con el predicador, no ser admitido a la iglesia, no entrar por medio de carta, no entrar por medio de profesión, sino entrar por medio de un nacimiento. Él nunca dio una carta, Él nunca dio una profesión, Él dio un nacimiento. Así es como entramos. Entonces, debido a eso, automáticamente estamos viviendo vidas cristianas. Ahora, otro comentario. Mitad cabrito, mitad oveja. Ellos no tienen tal cosa. Ustedes no son mitad cabritos y mitad ovejas. Ustedes son o cabritos u ovejas. Ahora, si ustedes solo están haciendo cosas buenas que piensan que ustedes pueden entrar por medio de eso, entonces no hubiera habido un día en el Calvario. La ley proveyó eso, pero Él tuvo un día en el Calvario para que trajera eso. Para que no tuviéramos que ser miembros de iglesia, sino ser hijos e hijas de Dios. Eso es lo que fue el día en el Calvario. Eso es lo que significa para ustedes, para que ustedes pudieran hacer y seguir y actuar como Jesús. Ahora, el río no corre para arriba y para abajo al mismo tiempo. El río únicamente corre en una sola dirección. Y el Espíritu de Dios solo corre en una sola dirección. No mezcla cosas con Él. Corre en la misma dirección. Observen a Jesús para terminar. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Yo no estoy diciendo esto tanto por la iglesia aquí. Ustedes entienden. Sino que estos mensajes son grabados. Decenas de millares los escuchan alrededor del mundo. Yo voy a dar respuesta a esa pregunta del crítico ahorita. Frecuentemente me han dicho, mejor dicho me dicen, ellos dicen, bueno, ¿usted cree la Biblia? Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y mayores que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. ¿Cuán bajo puede usted llegar, Señor? ¿Cuán lejos del discernimiento puede usted vagar con sus teologías intelectuales? ¿Con sus concepciones mentales de algo? Mi amable y perdido amigo, ¿no puede usted entender que esta Biblia es interpretada espiritualmente? Jesús le dio gracias al Padre porque la había escondido de los educados, de los inteligentes, los sabios y los prudentes, y se lo reveló a los bebés que vendrían al Calvario. Ahora observen, Jesús dijo, observen cómo Él lo declaró, las obras que yo hago, Él las está haciendo ahorita. Las obras que yo estoy haciendo ahorita, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, abriendo los ojos de los ciegos. Estas obras vosotros las haréis también. Ustedes harán estas obras si creen en mí. Ustedes harán estas obras, y entonces mayores que estas harán. Pues yo voy a mi Padre. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, pero vosotros lo pueden recibir. Ahora fíjense, las obras mayores, eso es tener el poder en la iglesia, no únicamente para sanar a los enfermos por medio de la oración, echar fuera demonios por medio de la oración, sino para impartir vida eterna a creyentes. El Espíritu Santo vendría y lo pondría en las manos de la iglesia para impartir vida. Oh, eso es lo que significa el Calvario. Tomó hombres y mujeres caídos y envilecidos y los elevó a un lugar para ser hijos e hijas de Dios, para sanar a los enfermos y para impartir vida eterna.
al dar el Espíritu Santo a creyentes obedientes, hombres que una vez fueron incrédulos son hechos creyentes e imparten vida eterna espiritual. ¿Qué más grande es decirle a esta mujer enferma acostada aquí, yo puedo orar una oración de fe y ella será sanada? Eso es una cosa grande. Eso es lo que él estaba haciendo entonces. Pero él dijo, mayores que estas haréis, yo les voy a dar poder, no únicamente para resucitarlo, sino para darle vida eterna, para que sea siempre eterno. Gente desventurada, pobre, ciega, ¿cómo puede fallar en ver eso? ¿No ven ustedes lo que es la cosa mayor? Esa es la cosa más grande que alguna vez pudiera suceder. Es impartir vida eterna a la gente. ¿Qué es vida eterna? La vida que él vivió, la vida que estaba en él. Impartir eso a otros. ¿Puede un hombre hacer eso? Un hijo de Dios sí puede. Jesús dijo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis les son retenidos. Ahora, aquí es en donde la Iglesia Católica y muchas otras cometieron su gran error. Ellos empezaron a decir, yo te perdono tus pecados. Eso no era. ¿Cómo se les perdonó a ellos los pecados en la Biblia? Pedro contestó esa pregunta en el día de Pentecostés. Ellos dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Cómo podemos recibir esto que todos ustedes tienen? Él estableció la prescripción. Él les dijo que hicieran. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Ahí están las obras mayores. ¿Cuántos de ustedes, predicadores, en esta mañana, cuántos de ustedes, escuchando mis palabras en la cinta magnética, están dispuestos a ir al Calvario esta mañana para mirar lo que Dios hizo allí por ustedes y dejar sus credos denominacionales y predicar el Evangelio? ¡Aleluya! Está en sus manos ahora. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? Bueno, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Aleluya, ahí lo tienen ustedes. ¿Qué significa el Calvario para ustedes? ¿Qué hizo ese día para ustedes? ¿Los llenó a ustedes con alguna teología? ¿Los hizo vanagloriosos? ¿O los hizo cristianos? Totalmente rendidos. Aleluya. Los pecados remitidos. Gracias, Jesús. Obras mayores que estas haréis. Ustedes ven en dónde están las necesidades, ¿no lo ven? Las obras mayores que estas. Remitir pecados en el nombre de Jesucristo. Pero sus credos, denominaciones y demás los han ligado a ustedes a un lugar en donde todavía están coqueteando con el mundo. Díganme de cualquier hombre, díganme de cualquier mujer que pueda ir al Calvario y trate de ser alguien grande porque alguien dijo algo. Díganme cómo pudiera mirar cara a cara al Calvario, en la luz correcta, aquel día del Calvario. ¿Cómo pueden tener su día en el Calvario y salir un vanaglorioso? ¿Cómo pueden ustedes salir un títere de alguna organización y predicar alguna doctrina hecha por el hombre? ¿Por qué no los hace que se humillen a la palabra de Dios? Si ustedes van allá alguna vez, ustedes saldrán humildes. ¿Cómo pueden ustedes querer ser algo grande en su organización, complaciendo a todos cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, Él mismo se humilló a un cuerpo destrozado, a un rostro escupido, al punto de oprobio y la deshonra, mientras ellos lo despojaban de su ropa y lo crucificaban ante el mundo, menospreciando el oprobio? ¿Cómo pueden ustedes ir al Calvario y salir algo diferente de lo que era Él? Fue una deshonra, un oprobio. Bueno, usted dice, ellos me echarán fuera, que lo echen fuera. Tenga su día en el Calvario. Dios hará su voluntad en usted. Permítame citar eso otra vez. Tenga su día en el Calvario. Dios hará su voluntad en usted. Oremos. Señor, oh Dios,
Llévanos a todos al Calvario ahorita. Que nos apartemos de nosotros mismos, Señor, del temor del hombre, del temor de lo que alguien más vaya a decir. Bueno, todo el mundo se rió de él, hizo burla de él. Pero él fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente aún en la deshonra. Él fue obediente aún bajo el gobierno federal. Y comprendemos que cuando Satanás hirió esta tierra, él llegó a ser el gobernador y la autoridad de esta tierra. Él testificó lo mismo delante de nuestro Señor y dijo, estos reinos son míos, yo haré con ellos lo que quiera. Y comprendemos que desde ese día hasta este mundo, bajo la maldición, ha sido gobernado por el que la maldijo. Pero Dios, oh Dios, nosotros servimos a un reino que no está maldecido. Dios Padre, cuán maravilloso es que tú hayas hecho algunas grandes cosas en el mundo cinematográfico de hoy día. Permitir que produjeran estas grandes películas como los 10 mandamientos y demás, para permitir que hombres y mujeres las vean. Los que ni siquiera se pararían en la puerta de una iglesia, pero les permites ver lo que es. La manera de Dios es la manera rechazada por el mundo, porque estamos como si entráramos en Rusia bajo comunismo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos ido al Calvario. Nos hemos crucificado a nosotros mismos con el reino de Dios para ser uno de Él. No importa lo que el mundo diga. Nosotros tomamos el lado con los pocos despreciados del Señor. Vamos adelante a la resurrección. Y creemos que eso pronto está a la mano, Señor, cuando seremos resucitados en un reino que tomará control de este mundo, como Daniel lo vio previamente, y que desmenuzó a todo el mundo como tamo que el viento voló de las eras del verano. Pero el monte, la piedra, creció a llegar a ser un gran monte que cubrió la tierra. Esa piedra vendrá. Oh Dios, nosotros queremos ser parte de ella. Que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz diariamente, vivamos para Cristo, vivamos para otros. Concédelo, Señor. Si hay algunos aquí esta mañana que no lo conocen a Él como Salvador, y les gustaría ser recordados en la oración de la clausura, y les gustaría que este sea su día en el Calvario, levantarían su mano y dirían, ore por mí, hermano Branham. Yo lo quiero conocer a Él como mi Salvador. Dios lo bendiga, jovencito. ¿Alguien más? Dios lo bendiga, mi hermano allá atrás. ¿Habría alguien más que diga, yo lo quisiera conocer a Él? Yo quiero que este sea un día en el Calvario para mí. ¿Estoy hastiado? ¿Cuál es el propósito de que yo ande sin rumbo aquí, con la mismísima cosa que nací para hacer? Yo nací para ser un hijo de Dios, y aquí estoy agarrado de las cosas del mundo. Dios, permíteme ser crucificado hoy. Permite que me crucifique hoy a mí mismo, a mis ideas, para que yo pueda vivir con Cristo y vivir para otros. No importa lo que me hagan, si hacen burla de mí y me persiguen y dicen todo mal en contra de mí y cosas, permíteme caminar humildemente, manso como un cordero, como Él lo hizo. Me ha prometido que algún día Él me resucitará en los días posteros. Yo estoy buscando ese día. Habrá algunas manos más que se levantarán. Dios lo bendiga allá atrás, y a usted. Muy bien. Algunas más. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Algunas más antes que oremos. Nuestro Padre Celestial, fue dicho cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. Ellos verdaderamente creen con todo su corazón. Esta gente que acaba de levantar su mano, yo creo que ellos han creído con todo su corazón. Y si ellos han creído, hay una pila con agua esperando ahí. Si ellos quieren que sus pecados sean perdonados, hay alguien aquí que los puede bautizar en ese nombre y en el único nombre que hay bajo el cielo dado a los hombres, en el que debemos ser salvos. Como yo cité la Escritura hace unos momentos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y en Jerusalén
Cuando fue predicado el arrepentimiento y el perdón de pecados, el apóstol les habló de las Escrituras y dijo que ellos primero se debían arrepentir y luego fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Ese fue el negocio del predicador, el hacer eso, que ellos se arrepintieran y que Él los bautizara para el perdón de sus pecados. Los pecados que tú les remitas, les serán remitidos. Los pecados que tú les retengas, les serán retenidos. Padre, ¿cómo fue que el mundo se metió en una rabieta como la que ellos se han metido? ¿Por qué no creen el Evangelio sencillo? Y ellos aún meten para sustituir eso falsos nombres, falsos bautismos del Espíritu Santo, estrechando la mano con ministros y usando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales nunca estuvieron en la Escritura. Fue un documento hecho por un hombre romano. No es una enseñanza cristiana en ninguna parte de la Biblia. La remisión de pecados no se puede llevar a cabo por medio de títulos, sino por medio del nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, sabemos que no es muy popular. Tus maneras siempre han sido de esa manera, pero dejen que hombres y mujeres esta mañana vayan a ese día, a aquel día en el Calvario, en donde Jesús menospreció en aquel día ese oprobio de ser desnudado, de ser tajado a pedazos, de ser escupido y hecho mofa por todo el mundo, por la iglesia, por la gente que lo debió haber amado, y sin embargo, en todo eso, Él no abrió su boca y fue y murió por aquellas personas que se estaban burlando de Él. Dios, llévanos al Calvario esta mañana. Y si ellos dicen que estamos locos, si ellos dicen que tenemos las Escrituras mal, lo que ellos quieran decir Dios, ellos no se pueden parar en la presencia de Dios y decir que está mal. Ellos no pueden cubrir sus pecados con la Biblia. La Biblia descubre sus pecados, su incredulidad, el querer ser popular, el querer actuar como el resto de la multitud. Que vengan al Calvario esta mañana y comiencen en Jerusalén, que se ha predicado el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Que ellos tomen ese mismo paso de crucifixión para ser tajados y escupidos y burlados y llamados todo lo que puedan ser llamados, algo por el estilo de renegados religiosos, destrozador de iglesias, todo lo que ellos los quieran llamar. Que nosotros, Señor, esta mañana tomemos nuestro lado con los pocos despreciados del Señor, que caminemos como los apóstoles caminaron, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, y sirvamos a Dios de la bondad de nuestros corazones. Concédelo, Padre. Sana ahora a los enfermos y a los afligidos que van a pasar en la fila de oración. Que estos que levantaron sus manos, que se arrepientan en sus corazones ahorita mismo, que aquellos que se han quedado allá atrás esperando por tanto tiempo, que rápidamente vengan al agua y que sus pecados les sean perdonados por medio del nombre del sacrificio Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Ese fue el negocio del predicador, el hacer eso, que ellos se arrepintieran y que Él los bautizara para el perdón de sus pecados. Los pecados que tú les remitas, les serán remitidos. Los pecados que tú les retengas, les serán retenidos. Padre, ¿cómo fue que el mundo se metió en una rabieta como la que ellos se han metido? ¿Por qué no creen el Evangelio sencillo? Y ellos aún meten para sustituir eso falsos nombres, falsos bautismos del Espíritu Santo, estrechando la mano con ministros y usando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales nunca estuvieron en la Escritura. Fue un documento hecho por un hombre romano. No es una enseñanza cristiana en ninguna parte de la Biblia. La remisión de pecados no se puede llevar a cabo por medio de títulos, sino por medio del nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, sabemos que no es muy popular. Tus maneras siempre han sido de esa manera, pero dejen que hombres y mujeres esta mañana vayan a ese día, a aquel día en el Calvario, en donde Jesús menospreció en aquel día ese oprobio de ser desnudado, de ser tajado a pedazos, de ser escupido y hecho mofa por todo el mundo, por la iglesia,
por la gente que lo debió haber amado, y sin embargo, en todo eso, Él no abrió su boca y fue y murió por aquellas personas que se estaban burlando de Él. Dios, llévanos al Calvario esta mañana. Y si ellos dicen que estamos locos, si ellos dicen que tenemos las escrituras mal, lo que ellos quieran decir Dios, ellos no se pueden parar en la presencia de Dios y decir que está mal. Ellos no pueden cubrir sus pecados con la Biblia. La Biblia descubre sus pecados, su incredulidad, el querer ser popular, el querer actuar como el resto de la multitud. Que vengan al Calvario esta mañana y comiencen en Jerusalén, que se ha predicado el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Que ellos tomen ese mismo paso de crucifixión para ser tajados y escupidos y burlados y llamados todo lo que puedan ser llamados, algo por el estilo de renegados religiosos, destrozador de iglesias, todo lo que ellos los quieran llamar. Que nosotros, Señor, esta mañana tomemos nuestro lado con los pocos despreciados del Señor, que caminemos como los apóstoles caminaron, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, y sirvamos a Dios de la bondad de nuestros corazones. Concédelo, Padre. Sana ahora a los enfermos y a los afligidos que van a pasar en la fila de oración. Que estos que levantaron sus manos, que se arrepientan en sus corazones ahorita mismo, que aquellos que se han quedado allá atrás esperando por tanto tiempo, que rápidamente vengan al agua y que sus pecados les sean perdonados por medio del nombre del sacrificio Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.